Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. La jornada de hoy vamos a dedicarla al tema de reperfusión cerebral, reperfusión tanto química como mecánica. Contamos con la presencia de Andrés Galle, que es el jefe del grupo de enfermedad cerebrovascular del Hospital de Clínica, y Rodrigo, que tiene vasta experiencia en trombectomía en clínicas, Rodrigo Décima. Primero va a hablar Andrés un poco de la introducción y la comparación entre los distintos trombolíticos que existen. Después Rodrigo va a ahondar un poco más en el tema de la trombectomía y yo voy a hablar de las complicaciones. Y bueno, vamos a arrancar. Bueno, gracias Fabián por la invitación, es un gusto estar acá. Recordábamos que hace unos años estuvimos también para una jornada no solo de ACV, sino de varias patologías neurológicas frecuentes y también surgió la idea de en un futuro poderlo. Buenos días a todos. Se cortó el audio. ¿Se escucha ahí? Creo que sí. Ok, ahora sí. Perfecto. Bueno, concretamente la charla que yo voy a dar, que es la primera, es acerca de un nuevo trombolítico para lo que es ACV isquémico, es un trombolítico que existe ya hace muchos años, que es una alternativa para el alteplase, que hasta ahora era el único aprobado para el tratamiento y que tiene algunas ventajas que la vamos a ir repasando en la presentación. Bueno, yo acá no voy a aburrir con números, pero sí para dejar la noción de que tanto la ocurrencia de la ACV, la incidencia, como la mortalidad, como la discapacidad que produce, ha ido en aumento en el mundo. Y fíjense, hay datos bastante impactantes. Es la segunda causa de muerte en el mundo, medido en 2021, y la tercera causa de días vividos asociados a discapacidad también en todo el mundo. Y la incidencia viene creciendo. Ha aumentado el 70% con respecto a lo que era en 1990. Por lo tanto, es una patología con un interés epidemiológico muy importante, muy frecuente. En cuanto a lo que respecta a datos nacionales, tenemos un estudio bastante exhaustivo del año 2018 que realizó el Ministerio de Salud Pública, donde eventos de ACV agudos en Uruguay hubieron 4.472. Es una cifra alta, son más de 10 casos por día en el país. Y como está desagregado por departamento, podemos ver ahí que en Florida en ese año hubieron 66 ACV isquémicos. Si nosotros tenemos la noción de que aproximadamente entre el 10 y 20% de los pacientes con ACV isquémico son candidatos a trombolisis, tenemos que en Florida entre 7 y 14 pacientes por año deberían recibir tratamiento trombolítico si hacemos todo bien, que en ningún lado hacemos todo totalmente bien, pero sospecho que tampoco se debe estar muy lejos de esta cifra en el departamento. Creo que no está pasando. No pusiste compartir, entonces acá no pasa. Perfecto. Sí. Comentario es, hay una ventaja Florida que es la puerta única para la CB. Sí, sí. Eso es muy importante. Sí. Perfecto. Ahí. Eso es muy importante y probablemente es una de las cosas que hace de que, yo no sé si tiene los datos exactos, pero seguramente no estén tan lejos de hacer entre 7 y 14 trombolíticos por año, esa cifra del 10 a 20% en realidad es a nivel país. Hay centros que pueden tener cifras más altas si tienen bien armado el sistema. Pero en definitiva, también esto es para mostrar que no es que si el sistema funciona perfectamente uno se va a llenar de trombolisis y llenar de pacientes, porque ven que son 14 por año. Por supuesto que después hay activaciones de código ACV que superan en número a la cantidad de pacientes efectivamente trombolizados.
pero no es que se van a llenar de pacientes si mejora el sistema de trombolisis. Bueno, obviamente el tratamiento del ACV tiene una cantidad de etapas, desde la fase prehospitalaria, la fase hiperaguda en la puerta del hospital, la fase aguda con los cuidados post-reperfusión y la fase posaguda que implica el resto de la internación, pero también el alta hospitalaria y la rehabilitación. Pero más allá de este panorama, hoy nos vamos a centrar en la fase hiperaguda, no solo mi charla, sino también las demás, pero sepan que todo es importante y no solo esta parte en la que nos vamos a enfocar en el día de hoy. Bueno, ¿por qué sirven los tratamientos de repercusión? ¿Cuál es el concepto que queremos manejar? A ver si puedo... No sé si sale la flecha. Sí. ¿Por qué sirven los tratamientos de reperfusión? Como todos ustedes saben, en la inmensa mayoría de los pacientes con ACV isquémico lo que ocurre es que se tapa una arteria. Se tapa una arteria y el tejido que depende de esa irrigación sanguínea, del oxígeno y la glucosa, sufre. Pero sufre de diferentes formas. Hay un centro, que estoy marcando ahí, que es el núcleo isquémico, el core de necrosis irreversible, porque las neuronas empiezan a morir ya después de 3 o 4 minutos de no recibir oxígeno. Nadie puede reperfundir un paciente en ese periodo. Por lo tanto, va a haber un sector en general central irremediablemente necrótico y que no va a tener reversibilidad. Pero alrededor de ese core irreversible va a haber una zona de oligoemia y de penumbra isquémica que si yo logro destapar la arteria y que el tejido reperfunda, va a salvarse del infarto. ¿Ah? Entonces, mi objetivo es el tejido de mayor o menor extensión, según el paciente, que todavía puede salvarse. Es decir, no alcanza solo con destapar la arteria, sea con trombolisis sistémica o trombectomía mecánica, sino que hacerlo en un tiempo útil. Y ya pasando concretamente dentro de las dos terapias de reperfusión que existen, que son la trombolisis sistémica o intravenosa y la trombectomía mecánica, pasando directamente a la trombolisis sistémica, existía desde 1995 que se aprobó el primer tratamiento trombolítico, el alteplase. Era el único trombolítico aprobado para ACV isquémico. Ya desde hace varios años se está estudiando el tenecteplase por ciertas ventajas que tiene. Ahora le voy a mostrar el panorama de ensayos clínicos que se hicieron. Y finalmente ya estamos hablando de 2018-2019 y de ahí hasta el año 2024 se logra demostrar fehacientemente la no inferioridad del tenecteplase con respecto al alteplase e incluso algunos indicios de superioridad. Y en realidad el tenecteplase es un alteplase genéticamente modificado. Ahí tenemos las moléculas que si ustedes las ven son prácticamente idénticas en forma, pero tiene algunos agregados, esto se hace mediante ingeniería de biología molecular, se le han insertado algunos aminoácidos que logran que el tenecteplase tenga una vida media más prolongada. Acá hay dos moléculas que logran eso, una mayor resistencia a la inactivación del efecto trombolítico, mayor resistencia al inhibidor tisular del plasminógeno, ¿ah? y una mutación que hace que también sea más específico para la fibrina y no tanto para el fibrinógeno, lo que hace que haya menos coagulopatía sistémica, menos riesgo de hemorragia, sobre todo sistémica, porque ahora vamos a ver que la intracraniana es similar. Entonces, este tenecteplase, este alteplase genéticamente modificado, las ventajas las podemos ver en esta tabla comparativa. La vida media del alteplase, que son 3,5 minutos, del tenecteplase es mucho más, casi 6 veces más. Y eso permite que, como vamos a ver, se genere una de las grandes ventajas que es que se pueda administrar con un bolo y el paciente ya queda trombolizado, a diferencia del alteplase, que esa corta vida media obliga a que además de hacer el bolo tenga que haber una bomba de infusión continua por 60 minutos. Y eso se traduce en que la duración de tratamiento es mucho más corta, de 5 a 10 segundos contra 61 minutos. Ya habíamos hablado de la especificidad por la fibrina, con menos coagulopatía sistémica y mucho más resistencia al inhibidor del activador tisular del plasminógeno, lo que le da un mayor poder trombolítico, sobre todo demostrado en las oclusiones de gran vaso. Ahora lo vamos a hablar un poquito más. Bueno, la conservación del fibrinógeno ya dijimos que se traduce en menos coagulopatía sistémica. Es decir, que ahí hay una serie de ventajas, tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas, que hacen la molécula y que la hicieron al inicio de los estudios clínicos, una molécula que
que tenía muy atractiva, con muchas promesas, luego vamos a ver que se pudo demostrar efectivamente en estudios clínicos que realmente esa superioridad teórica se traducía en la realidad. Hay un tema con las dosis que es muy importante, porque el tenecteplase también se usa para infarto agudo de miocardio, ya hace muchos años en Uruguay. Tengan en cuenta que la dosis es bien diferente a la del infarto agudo de miocardio, es bastante menor y el error en la dosificación puede llevar a la complicación más temida, que es la hemorragia intracraniana asintomática. Se probaron varias dosis en este camino de ver la efectividad del tenecteplase en el infarto cerebral, desde 10 miligramos, 25 miligramos hasta 40 miligramos. Hoy en día no hay duda de que la dosis para infarto cerebral, para ser isquémico, es 0,25 miligramos por kilo, porque tiene la misma eficacia en cuanto a destapar la arteria que el 0,40, ¿ah? Y tiene la misma seguridad en cuanto a hemorragias que hacer 0,10. Entonces el equilibrio entre recanalizar y el sangrado da, y esto lo demuestra en los ensayos clínicos, que la dosis es 0,25 miligramos por kilo, y si el paciente pesa más de 100 kilos no se sigue subiendo la dosis topia es 25 miligramos. Fabián me dijo no los aburra con ensayos clínicos y no lo voy a hacer, ¿tá? Esto es para ilustrar el camino que se ha dado. Los que están en negro son los ensayos clínicos o los estudios de alteplase, que en realidad, si ustedes ven, hay mucho más estudios de tenecteplase que de alteplase, que son los que están en verde, ¿tá? Y últimamente, sin duda, de que el mundo ha reconocido que entre las ventajas, que algunas ya las he dicho y las voy a decir después, el tenecteplase supera la alteplase en cuanto a practicidad para administrarlos, ¿tá? Entonces, el resumen de los ensayos clínicos es que se demostró no inferioridad para lograr el objetivo principal, que es tener ranking 0 a 2 o ranking 0 a 1. 0 a 2 es un buen resultado y 0 a 1 es un excelente resultado. Esto lo que mide es la incapacidad del paciente. 0 a 2 es una ligera incapacidad y 0 a 1 es prácticamente sin incapacidad o sin incapacidad. El tenecteplase demostró que tanto para esos dos objetivos no inferior con respecto al alteplase. Y ha demostrado superioridad en ciertas situaciones, por ejemplo, la oclusión de gran vaso, los pacientes que van para trombectomía, pero que ustedes le van a hacer trombolíticos antes de enviarlo, en este caso a Montevideo, tiene mucho más tasa de recanalización. Es decir, que el intervencionista que lo reciba va a tener más chance de que cuando le haga la arteriografía inicial la arteria ya esté destapada, que creo que me han contado que algún caso ya les ha pasado. En el alteplase se logra, pero es excepcional. En el tenecteplase es bastante más elevado. Así que en recanalizar arterias en oclusión de gran vaso es superior incluso. Esto ya fue confirmado en varios metaanálisis, y en el último metaanálisis la novedad que hubo es que también es no solo no inferior, sino superior en lograr excelentes resultados, ranking 0 a 1, incluso en pacientes que no tienen oclusión de gran vaso. Es decir, que los ensayos y los metaanálisis que leíamos hasta hace 1 año o 2 años que decían que era no inferior, ya quedaron viejos y es superior para excelente evolución y recanalización de arteria de gran vaso. Entonces, científicamente es no inferior o superior, pero además tiene lo que empezábamos a decir hace unos minutos, la practicidad y la velocidad, ¿ah? ¿Qué pasos tenemos cuando vamos a usar alteplase? Tenemos una inyección inicial, no, primero la calculadora, 0,9 miligramos por kilo, pesa 70, 9 por 7, 63, pero si no hacemos bien las tablas, como los adolescentes de ahora no se saben las tablas, porque si no me acuerdo bien las tablas, le puedo errar o me puede demorar. 63 miligramos, pero además 63 miligramos yo le tengo que dar el 10% en bolo, que es 6,3, entonces después tengo que hacer 63 menos 6,3, que ahí yo ya tengo que usar la calculadora, así, 63 menos 6,3, y ese 63 menos 6,3 le doy el 6,3 en bolo y después tengo que el resto dárselo por bomba de difusión continua en 1 hora. Esto lleva un cálculo y un equipo, porque la bomba ustedes ya habrán visto de pita, le entra aire, hay que estarla reseteando, y lleva que durante 1 hora tengas que estar controlando al paciente a ver qué pasa, ¿no? Esto es más tiempo, más recursos humanos y económicos también. El tenecteplase se diluye, se da en un bolo de 0,25 miligramos por kilo, que ahora vamos a ver que en realidad se evita la calculadora porque son rangos fijos de
de dosis y ya quedó trombolizado. No tenés que estarlo controlando la bomba. Lo que no hay que olvidar es que es un paciente que se trombolizó igual. Ojo con la falsa sensación de que le di el bolo y solucioné el problema. El paciente igual puede sangrar, puede tener las complicaciones que después va a hablar Fabián. Pero sin duda que lleva menos tiempo y menos recursos, humanos y económicos. El tenecteplase, que viene en ampollas de 25 miligramos, es decir que este es el tenecteplase que se usa para ataque cerebrovascular, específicamente de 25 miligramos. Tiene una ventaja que es que no te podés equivocar en la dosis. Te podés equivocar, pero poco, si pesa menos de 100 kilos, pero no le podés dar una dosis impresionante, como si usás una presentación que venga con más miligramos. Se reconstituye en agua estéril. Es preferible en agua estéril que en suero fisiológico. Está la etiqueta del producto dice que es en agua estéril. Nosotros lo hablamos con los químicos del laboratorio y recomiendan que sea en esta presentación. Y la dosis, que ahora la vamos a ver posteriormente en las diapositivas siguientes, se pasa en 5 a 10 segundos. Es decir, es un bolo que es rápido. No tenés que estar ni siquiera un minuto haciéndolo. Si bien se habla de 0,25 miligramos por kilo, en realidad en los ensayos clínicos se utilizó esta tabla. Conviene tenerla capaz en el área de emergencia o en el área de CTI, donde ustedes realicen la trombolisis, para rápidamente ver que si pesa menos de 60 son 3 mililitros que equivalen a 15 miligramos, por la dilución que se usa, que son en 5 mililitros de agua estéril. Entre 60 y 70, 3,5, 17,5 miligramos, 70, 80, y así sucesivamente. Si pesa más de 90, ya no sé si pesa 100, 110, 120, no se sigue subiendo la dosis, está la dosis máxima, 25 miligramos. Ya soy arriba, voy a correr un poquito. Igual acá no se ve. No se ve. Bueno, después lo otro que demostró con el uso el tenecteplase es que tiene dos cosas. Una ya se las dije recién, que es la menor cantidad de recursos de enfermería y recursos médicos, y también se demostró, y es una situación que en el interior y en Montevideo también, cuando vos vas a mandar un centro de trombectomía que no es en tu propio centro, el usar una bomba de infusión continua en 1 hora retrasa totalmente el envío, porque o se lo pasás en la emergencia y estás perdiendo tiempo, o lo mandás en una ambulancia, que es todo un relajo mandar una bomba de infusión continua. Hay algunos médicos que no lo quieren hacer y la bomba está pitando en la emergencia, en la ambulancia está moviendo, es un relajo. Con el tenecteplase vos ya le diste la dosis y el paciente se fue, si tiene indicación, para trombectomía mecánica. Y además tiene más posibilidad de que llegue sin la oclusión de gran vaso, es decir, que finalmente no se tenga que hacer la trombectomía y que potencialmente pueda volver para atrás. Vean que en el tiempo desde que el paciente ingresa, se hace la trombolisis y se manda para trombectomía, el tenecteplase demostró una media de 22 minutos menos comparado con alteplase. Y ustedes saben que se mueren una cantidad de millones de neuronas por minuto, una cuenta que es difícil recordar, pero en definitiva está disminuyendo la mortalidad y las secuelas. Bueno, este razonamiento que estamos haciendo ahora ya se hizo en muchos lugares, les diría que en la mayoría de los lugares del mundo desarrollado, y esto generó editoriales. El tiempo ha venido, es el tiempo, alteplase, ¿podrías retirarte? Y lo que dice en este artículo es que la evidencia actual es suficiente para justificar la transición del tenecteplase desde alteplase en la práctica clínica, gracias a la superioridad en sus grupos claves, como la oclusión de grandes vasos, el lograr un objetivo excelente, con ranking de 0 a 1 también, pero además en la simplicidad del uso, en la mayor rapidez y facilidad de administración, y ya las guías clínicas lo respaldan. Si lo puse acá. Lo saqué, pero se los digo. Las guías clínicas ya lo respaldan. La guía europea, hay dos guías principales en el mundo de ACV. La guía europea, que ya lo recomienda por encima del alteplase, y la guía americana, que la última era del 2019, es decir, que tiene 6 años de atraso la guía americana. Salió ahora, hace poquito, la autorización de la FDA para el tenecteplase también en Estados Unidos. Tenecteplase de 0,25 miligramos también está aprobado. Guía canadiense, porque los canadienses fueron los primeros que lograron un gran ensayo clínico también.
y las guías de Oceanía también australianas y las guías asiáticas también, pero en Asia hay un tema ahí que hay una susceptibilidad genética, usan dosis menores, está por determinarse la dosis. Es decir, que las guías mundiales ya han cambiado y en el 2024 en Uruguay también el Ministerio de Salud Pública aprobó el tenecteplase 0,25 miligramos para el tratamiento del ACV isquémico. Es decir, que las guías internacionales la recomiendan y el Ministerio de Salud Pública ya lo incorporó. Hay una precisión para hacer ahí que las últimas guías nacionales de ACV isquémico son del 2022, ¿ah? Quedaron viejas. El tenecteplase está en esas guías, pero tiene un lugar un poquito inferior. Cuando el Ministerio de Salud Pública nos llame de vuelta y hagamos de nuevo las guías, va a reflejar lo que yo hablé en esta charla. Les digo porque pueden ir al... Si van, dicen, pero la guía uruguaya no dice lo que dijeron y es por eso. La guía la hicimos nosotros. Bueno, entonces como conclusiones, la evidencia actual muestra que el tenecteplase es no inferior e incluso superior en la mayoría de los subgrupos. Por lo tanto, representa una opción de intercambiabilidad segura y eficaz para los pacientes con ACV isquémico, con mayor tasa de recanalización en los pacientes con oclusión de gran vaso y además tiene ventajas prácticas en cuanto a la facilidad de uso que ya las dijimos durante la charla. Bueno, muy bien. Esta es mi charla. Estoy abierto a preguntas. Que no sé, Fabián, si querés que sean ahora o después. Sí, si quieren pueden preguntar ahora y si no la van dejando en el chat o preguntan al final si tienen alguna pregunta. Yo un comentario que me parece que para nosotros que estamos en el interior es muy práctico eso de lo secuencial, que vos le haces el bolo y puedes salir en la ambulancia y no tener que estar una hora demorando, o como decía vos, en la ambulancia con la bomba que no es nada fácil. Nunca, por lo menos hasta ahora hemos tenido complicaciones hemorrágicas graves, hemos tenido de la otra, pero no sé cómo es la comparación en cuanto a las complicaciones del tenecteplase, si son iguales o mayores. En cuanto a complicaciones hemorrágicas, es exactamente lo mismo. Yo esperaría que con el uso más masivo probablemente se termine demostrando la menor cantidad de hemorragia sistémica por la ventaja que habíamos visto de la menor coagulopatía sistémica. Por ahora son similares. Tiene algo menos de reacciones alérgicas que podemos mostrar alguna cosa. Por lo tanto, es igual o más seguro que el anteplase. Buenísimo, Andrés, me parece que digo, se presta mucho y además estuvo muy práctico, muy conceptual lo que dijiste. Yo digo dos o tres cosas. Nosotros el primer paciente lo hicimos en el 2013. Claro. Tenemos una experiencia importante. Yo ahora estoy un poco de salida, ya hace un año que no trabajo en la guardia, pero como sigo haciendo tomografía, estoy vinculado y veo a los pacientes y como dijo Bettina, por suerte, también tiene una red bastante rápida, el hospital todavía funciona bien. En general, podemos llegar dentro de las ventanas terapéuticas, que es el gran desafío siempre. Yo lo que destaco, un poco vinculado a la pregunta de Fabián, es apegarse a los criterios de inclusión y los de exclusión. Porque en general, digo, en todos los trabajos, obviamente, cuando uno va, las complicaciones surgen cuando uno no se apega estrictamente a los protocolos. Y la tentación que uno tiene muchas veces, y sobre todo porque cada vez hay más presión a nivel de los propios, no pacientes, pero sí familiares, que ya están en conocimiento de esto, que se ha divulgado, se ha educado mucho a la comunidad y a la sociedad, el doctor no le va a hacer tal cosa. Y a veces hay que explicar muy bien, y creo que el apego a los criterios es fundamental. Porque a veces ese pequeño escalón que uno tiene, ¿viste? Un criterio, no tiene criterio, que la ventana, no, pero lo hizo no, pero yo anoche se acostó bien, y hoy de mañana, cuando se despertó a las 7 de la mañana, lo encontré así. Digo, creo que eso es un elemento que hay que trabajar, porque la tentación es lo práctico de hacer eso y lo demás. Pero creo que lo más importante es conocer todo el contexto de la ACV. A nosotros, yo sigo trabajando todavía en otro centro, en Comeca, que ya lo estamos utilizando desde hace
un mes y pico, lo incorporamos ya, vamos a incorporarlo y sustituirlo, el alteplase por el enteplase. Nos pasa que además yo, por ejemplo, tengo que viajar de acá a Canelones y a veces me encuentro que hay muchos pacientes que no cumplen los criterios y realmente a veces eso es un desafío, ¿no? Es como que es más lo que le decimos que no, que lo que le decimos que Exacto. sí. Y Nosotros lo eso da tenemos, seguridad. Nosotros lo tenemos medido, de cada 3 o 4 códigos, solamente uno se termina trombolizando efectivamente, y creo que es más o menos lo que pasa en otras partes del mundo. Sí, yo creo que Sí. aumentó la población, conoce ahora los síntomas iniciales, pero en realidad ahora corresponde informar sobre que no todo es trombolizable. Creo que ahí va como una suerte de, bueno, se generó esa conciencia en la población de que reconozca rápidamente para que se dispare el código CB con menor tiempo, en esto que vos pusiste la etapa prehospitalaria. Si bien esto favorece que se achique esto del tiempo aguja, ¿no? Bueno, logró llegar en tiempo a la puerta, pero el tiempo aguja se logró optimizar, hacer lo menor posible, pero ahora falta, en cierta medida, comunicar que es bueno saber que no todo el mundo va a necesitar el mismo tratamiento, que esto es un poco lo que plantea Hugo. Sí, son como diferentes etapas de información. Y algo muy bueno es que acá en realidad es muy homogéneo el conocimiento de los médicos de puerta, todos están muy bien entrenados por el tiempo que llevan, y enfermería también en lo que es el manejo de, por ejemplo, destaco que los médicos que viven en el interior del departamento a veces te llaman y ya directamente coordinamos para que venga directo, no importa si es de ACE o es de acá, porque como es puerta única, y eso agilita mucho. Y también una cosa que me parece que es importante y estaría bueno empezar a hacer para los que están lejos de la un puerta. centro, de la puerta, es la videollamada. Que vos a veces podés mínimamente alguna cosa ver ahí en un lugar que esté medio lejos y podés también agilizar. Sí, sin Indicación o duda. no. Sin duda que la telemedicina para casos de emergencias también tiene su rol, que bueno, tenés las situaciones ideales de telemedicina totalmente implementadas, pero todos a veces usamos videollamadas más informales para decisiones. No será lo ideal, pero a veces lo necesitas. Sí, sí. Y una cosa importante que yo capaz que no la explicité, pero prefiero explicitarla: los criterios de inclusión y exclusión del tenecteplase son exactamente los mismos que para el alteplase. No hay que, yo para mí nunca hay que aprenderlos de memoria, hay que irlos a chequear, pero son los mismos, son los mismos de inclusión y de exclusión. Bueno, ahora Rodrigo. Y de ahí lo silencio. Está. Baja el volumen de acá. Hola. Ahí sí. ¿Se escucha ahí en el Zoom? Sí, pero hay un eco. Tenés que silenciar esto. ¿En dónde? Ahí está, listo. A ver si escuchan. Ahí se escucha bien en el Zoom. Sí, ahí hicieron como un Sí, se dedo. escucha. Ahí está, ahora sí. Listo. Bueno, y por acá sí. Bien. Bueno, les voy a hablar algunas cosas en realidad de terapias, si bien también
estoy formando en neurointervencionismo, soy neurólogo y hago también trombolisis intravenosa. Y bueno, iba a hablar un poco de terapias de reperfusión en el ACV en agudo, un poco en general, ¿no? Para arrancar, bueno, todos saben, el ACV es una emergencia médica, diagnóstico clínico, imagenológico, que eso vamos a ver un poquito más adelante, y es un problema. ¿Cómo? No, está bien, porque yo lo veo con. Es un problema a nivel mundial ahí se ve mejor. Ahí está. Bueno, de salud a nivel mundial, ¿no? ¿Y cuáles son las estrategias que tenemos para afrontar esta patología? Bueno, primero que nada, obviamente la prevención primaria, que es la misma de los factores de riesgo cardiovascular que se comparte con el infarto de miocardio también. Y después la atención específicamente del ACV en agudo con las unidades de ACV, la reperfusión mediante trombolisis intravenosa, que fue un poco lo que habló Andrés, y la trombectomía, y después, obviamente, la prevención secundaria y la rehabilitación a largo plazo. Ahora en esta charla vamos a centrarnos un poco en la trombolisis y en la trombectomía mecánica. Y los tratamientos con indicación 1A, o sea, la mayor evidencia que existe a nivel científico para el tratamiento del ACV en agudo, son estos, ¿no? La aspirina con un NNT, que es un número necesario a tratar, que serían la cantidad de personas necesarias a tratar para que uno se beneficie, NNT 80, las unidades de ACV, la reperfusión con RTPA o tenecteplase intravenoso, y la trombectomía mecánica con un NNT de 3 en realidad, dice 4 pero es 3, que es un número necesario a tratar bastante bajo, lo que significa que es una terapia muy potente, lo que lo vemos también incluso clínicamente, a veces que mejoran ahí en el momento, ¿no? Y después la decompresiva, que ya es una medida como de salvataje en realidad, o sea, no vas a disminuirle la morbimortalidad al paciente, la mortalidad sí, pero no las secuelas que le van a quedar. Y bueno, la aplicación de estos tratamientos es secuencial y combinada, ¿no? Los objetivos son restablecer el área de penumbra isquémica, que no se transforme en necrosis. Por eso la frase nuestra tan común de que el tiempo es cerebro, porque enseguida que se tapa la arteria y se deja de irrigar esta parte del cerebro, empiezan a morir neuronas, como decía Andrés, de 1,5 a 2 millones de neuronas por minuto, ¿tá? Y el objetivo es lo más rápido posible tratar de reperfundir ese cerebro, esa parte del cerebro. Bien. En cuanto a la evolución del tratamiento del ACV isquémico en agudo, ya desde hace años, desde el 95, y Andrés y otros neurólogos ya que tienen un largo camino en el tratamiento del ACV isquémico lo han vivido, pero desde el 95 que se aprobó el alteplase, que es el RTPA, se empezó a usar acá en Uruguay como en 2009, 2010, creo que en la unidad ACV de clínicas, en el 2015 se aprobaron los estudios pivotales que aprobaron la trombectomía mecánica. Y bueno, recién ahora en los últimos años que surge el tenecteplase. Entonces, tenemos una división antes y después de la trombectomía, porque antes de la trombectomía solo se podía hacer fibrinolíticos hasta 4 horas y media de iniciar el tratamiento, el ACV, perdón, y después de la trombectomía, hasta en algunos casos se puede hacer hasta 24 horas después de iniciados los síntomas, las terapias, ¿no? Entonces, cuando llega un ACV, ¿qué vamos a hacer? Lo saben, pero para recordar, tomar signos vitales, obviamente, la vigilia, la vía aérea, la respiración, es fundamental la presión arterial y el hemoglucotés, y enseguida estar coordinando ya la neuroimagen. Bueno, y ahí vamos interrogando, ¿no? El tiempo de evolución de los síntomas o cuándo fue la última vez que lo vieron bien.
la naturaleza, la severidad de los síntomas, la historia de ACV o enfermedad cardiovascular previa, qué medicación tomaba, si hay cirugías recientes, comorbilidades, y aplicamos la escala de NIS. La escala de NIS es una escala con 11 puntos, que es como un mini examen neurológico, evalúa el nivel de conciencia, las fuerzas, la parte sensitiva y la parte que decimos más como cortical, que es el lenguaje o la extinción. ¿Tá? Cuanto más alto el NIS, más severo. ¿Tá? Y bueno, y obviamente y enseguida generalmente vamos a hacer la tomografía de cráneo. Lo que se necesita, el primer estudio es la tomografía de cráneo simple, sin contraste, que lo que nos descarta es que haya una hemorragia. O sea, lo que nosotros queremos ver es que no haya un sangrado, que eso contraindicaría el uso de terapias de reperfusión. Generalmente en agudo no se ve ninguna alteración. A veces se pueden ver signos precoces de isquemia, pero en agudo para el ACV isquémico, las terapias de reperfusión, generalmente no vemos ninguna alteración. Si vemos una hemorragia, ahí ya nos descartan los otros tratamientos de reperfusión. Y en la tomografía, una vez que baja el flujo cerebral a menos de 10 mililitros cada 100 gramos de parénquima cerebral por minuto, se genera una isquemia severa, ¿no? Que ya las células generan un edema citotóxico y se mueren, ¿no? Generando el área de infarto cornecrótico. Menos de 20 mililitros cada 100 gramos por minuto es un área de oligoemia, ya menos de 10 isquemia. Y queremos evaluar también, junto con la imagen, cuál es la extensión de esa isquemia, si ya es grande, si hay un tejido todavía que es salvable, eso nosotros le llamamos mismatch, y usamos dos métodos, o la regla de 1/3 de la arteria cerebral media, que es si los signos de isquemia son mayor a 1/3 de lo que es la arteria cerebral media, del territorio de la arteria cerebral media, generalmente ahí ya decimos que es un infarto grande y no se puede, o el ASPECT, que el ASPECT es una escala que salió también para el tratamiento de la ACV en agudo, y lo que evalúa son 10 puntos en el cerebro, ¿tá? Y donde se va viendo que ya hay un signo de infarto, que ya se está empezando a infartar la zona, se va descontando un punto. 10 sería un cerebro normal y cada punto que se va bajando son zonas infartadas, ¿no? Generalmente menos de 6 ya sería más de 1/3 de la arteria cerebral media. Son parecidos. Y después el otro estudio que también es fundamental hoy en día, porque el ACV es una patología vascular y tenemos que estudiar los vasos del cerebro. Es la angiotomografía de cráneo. Ahí lo que vamos a ver es si hay una oclusión de gran vaso. ¿Qué es lo que queremos ver? La oclusión de gran vaso es si está tapada la carótida, que es la principal arteria, o la arteria cerebral media, en su porción M1, que es el segmento proximal. Si está tapado uno de esos vasos, el paciente, además de saber que está teniendo un infarto porque está tapada esa arteria, puede ser candidato a trombectomía mecánica. Y bueno, hablando un poco de la trombolisis, los criterios de inclusión que comparte, como decía Andrés, el alteplase y el tenecteplase, son ACV con un inicio de los síntomas menor a 4,5 horas de evolución, con un déficit neurológico, un NIS mayor o igual a 3, que eso es relativo porque si es un NIS de 2, por ejemplo, una afasia y es discapacitante, por ejemplo, una afasia en abogado, por poner un ejemplo, igual lo vas a tratar, así que eso sería relativo. Y obviamente la tomografía sin evidencia de hemorragia cerebral. Y bueno, los criterios de exclusión no los voy a nombrar todos, pero son varios. En general, sobre todo la presión arterial, que no sea mayor a 185-110, que eso bueno, se usa
se puede usar tratamiento antihipertensivo igual para corregirlo. Obviamente que no haya un sangrado activo o un sangrado en lugar no compresibles o antecedentes de cirugías o infartos recientes. ¿Tá? Después hay algunos que son relativos, que bueno, hay que evaluarlo en cada paciente. Pero esto, como decía Andrés, lo ideal es tenerlo ahí o en el celular y irlos mirando y chequeando cuando estás con el paciente. El RTPA, que es el fármaco que usamos generalmente hasta ahora, se usaba con una dosis de 0,9 miligramos kilo, se usa a pasar el 10% en vuelo inicial y después durante 60 minutos una bomba de infusión continua del resto, ¿no? Que eso era lo que decía a veces para el traslado y eso, tiene que estar el paciente con una bomba. A veces es difícil saber bien cuánto le estás pasando la bomba, el resto que queda en la tubuladura, hay como discusión con eso. Pero bueno, generalmente se pasa así. Obviamente uno cuando lo pasa está arriba y haciendo la evaluación del paciente, NIS y controles de PA cada 15 minutos, las primeras horas. Y después, bueno, el TNT Plus que ahora habló Andrés ya extensamente y que se puede empezar a usar. ¿Y qué no hacer cuando llega un paciente con un ACV isquémico? No colocar sondas vesicales, sondas nasogástricas, no realizar funciones arteriales innecesarias, ni poner vías venosas centrales, porque es un paciente que potencialmente lo vamos a trombolizar y eso aumenta el riesgo del sangrado, ¿no? En las primeras horas, esto es fundamental, no reinstaurar la vía oral, suspensión de vía oral, que vengan los familiares a querer darle algo de comer, no, porque la principal complicación, y capaz que vos te esforzaste, le hiciste trombolisis, trombectomía, viene alguien, le da algo de comer, se aspira, tiene una neumonía y se terminan muriendo de neumonía, que es la principal complicación. ¿Tá? Y en las primeras horas también no usamos ni anticoagulantes ni antitrombóticos. Las complicaciones no voy a hablar porque va a hablar Fabián, pero obviamente la más grave es la hemorragia intracraniana, pero no hay que tener miedo porque realmente no es tan frecuente, o sea, hay que animarse a hacer el trombolisis. Y después, un poco sobre la trombectomía mecánica, bueno, como les contaba, desde 2015 que a nivel mundial se aprobó como tratamiento muy eficaz, ¿no? Para el tratamiento de la ACV isquémico, con un número necesario a tratar bajo, y que lo que se hace es básicamente sacar el trombo, destapar el trombo de la arteria, para volver a reperfundir a esa área de penumbra isquémica. Bien, y como les decía, el tratamiento con trombolisis, trombectomía, una cosa no excluye a la otra, es secuencial. O sea, de 0 a 4,5 horas, o sea, de 0 a 4 horas y media, se puede hacer trombolisis intravenosa y si es candidato a trombectomía mecánica, también trombectomía mecánica. No excluye una cosa a la otra, o sea, se hacen en menos de 4,5 horas, si tiene indicación para ambos, se hacen los ambos. Sí, de 4,5 horas hasta 6 horas, o a veces 8 horas, como está aprobado en el Fondo Nacional de Recursos, ahí sí solo trombectomía mecánica. Pero en pacientes que cumplan criterios para las dos cosas y tengan menos de 4,5 horas, se hacen las dos cosas. Bueno, ¿qué pacientes son candidatos a trombectomía mecánica? Les voy a mostrar más bien la cobertura del Fondo Nacional de Recursos, que ya desde fines de 2021 se aprobó el tratamiento. Antes lo tenían que pagar los pacientes, o sea, ahora lo cubre el Estado. Y hay que aprovechar eso, ¿no? Los criterios de inclusión son mayores de 18 años, esto sí los voy a decir, con una escala de ranking, que es una escala de discapacidad menor a 3,
que sería 3 sería caminar con apoyo, pacientes con una demencia o en este estadio terminal de una enfermedad, obviamente no se hace. El diagnóstico de ACV isquémico causado por una oclusión de la arteria carótida interna intracraniana hasta la cerebral media en el sector proximal, que eso se va a ver en la angiotomografía de cráneo. Y después un score de NIS mayor a 6, y un tiempo de inicio de los síntomas menor a 6 horas, que también hasta 8 horas en algunos casos se puede tomar en cuenta. Y después una tomografía de cráneo con un aspect, la escala de aspect que les nombraba, mayor a 6, o sea, que no haya un infarto grande. Eso es lo que cubre hoy en día el Fondo Nacional de Recursos, y también dice que la realización de trombolisis sistémica intravenosa, en caso de corresponder, debe hacerse, ¿no? Bien. También se ha estudiado, o sea, lo que se aprobó acá en el Fondo Nacional de Recursos es para circulación anterior, carótida, cerebral media. Se ha estudiado en circulación posterior, que todavía no tiene un nivel de evidencia alto, pero o sea, se han visto muy buenos resultados, pero todavía no está aprobado acá en Uruguay la financiación. Y también se ha estudiado la ventana, como le llamamos la ventana extendida, que es en pacientes con oclusión de gran vaso y más de 6 horas de evolución de la ACV, que en algunos casos, y haciendo imágenes más avanzadas, multimodales, se puede hacer trombectomía con buenos resultados hasta en pacientes hasta en 16 a 24 horas de iniciar los síntomas, en los estudios de Down y de Diffuse. ¿Y en qué consiste la trombectomía mecánica? Es un procedimiento intervencionista que es como un cateterismo cerebral, más bien, ¿tá? El paciente debe ser trasladado a un angiógrafo, se utiliza anestesia, generalmente sedación o una anestesia general, y hay varias técnicas que se utilizan para extraer el trombo. Generalmente se usa o la aspiración, que es un catéter parecido al que está acá, el verde ese de ahí, que se conecta a una bomba de aspiración, o mismo con una jeringa de 50 mililitros, se aspira a través de ese catéter y se extrae el trombo, o con un stent, que es lo que está al lado, es un stent que viene con un mandril, y uno despliega el stent sobre el trombo y lo extrae, como si fuera un sacacorchos, una cosa así. Y bueno, esto también se ha ido estudiando y ha evolucionado en el tiempo. ¿Cuál es el mejor dispositivo para utilizar? Son los dispositivos de extracción, como el stent, y los de aspiración. Bien. Y este es un caso de trombectomía mecánica en el Hospital de Clínicas, para que vean esto cómo se ve una geografía cerebral. Acá ven, a ver si puedo señalar. Claro, se ve la carótida, eso que tiene ahí es la carótida interna, y más arriba, ahí arriba, no sé si ahí, se ve como un stop para la circulación y no sigue irrigando el resto del cerebro. Eso quiere decir que ahí hay una oclusión, esa es la arteria cerebral media en su sector M1. Ahí está el trombo, digamos. ¿Cómo? ¿Marcaste? Sí, yo lo marqué ahí. Da. Y en esto, acá, este es el trombo, ahí se utilizó un dispositivo de extracción, se ven en la gasita los trombos, ¿tá? Y después de extraído el trombo, se ve cómo rellena el resto del parénquima cerebral que no se veía previamente porque estaba ocluido por el trombo. Si bien esto es un resultado imagenológico, hay que cotejarlo con la clínica, ¿no? A veces se puede tapar, igual no haber un infarto, o hay veces que vemos que recuperan ahí y quedan con un NIS de 0. Bien.
Y hay una escala, un score que se utiliza para medir esto, el grado de recanalización de la arteria, que se llama TISI, en el de miocardio es TIMI por miocardio, acá es TISI, y va del 0 a 3, 0 sin ninguna repercusión, y 3 con una recanalización completa. ¿Qué complicaciones tiene la trombectomía? Lo Fabián también, pero son asociadas al sitio de punción, locales, asociadas al uso del dispositivo, vasoespasmo, perforación, dislocación del dispositivo, embolia distal, y también existe la hemorragia post-recanalización o post-repercusión que también va a hablar Fabián. Bien. Y nada, los conceptos que más o menos que quería transmitir son esos, que la ACV es una patología tiempo dependiente. Por suerte, en Uruguay contamos con casi todos los tratamientos para realizarla, entonces es fundamental que podamos aplicarlo en los pacientes que cumplan los criterios de inclusión. Y acá en Florida, digo, también está dentro de todo, o sea, cerca de Montevideo, sé que Fabián me ha dicho que hay algunos casos que han mandado a hacer trombectomía mecánica. Es lo ideal, ¿no? Que se pueda hacer la trombolisis, si tiene indicación acá, y pueda ser trasladado para hacer trombectomía mecánica. Bien. Y ahora les quería mostrar un casito nomás. Que es interesante, no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo de esto. Les quería mostrar un casito nomás que es interesante porque es el primer caso que hicimos tenecteplase en el Hospital de Clínicas, que fue el año pasado. Y bueno, les cuento un poco. En cuanto a la historia, era una paciente de 81 años, que era independiente para las actividades básicas instrumentales de la vida diaria. Vivía con su pareja y una hija diestra, con un MRS de escala de ranking previa, que era la discapacidad de 0, o sea que era independiente. Los antecedentes: hipertensa, tratamiento con amlodipina y furosemide, tenía una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía isquémica, una febra reducida, estaba con aspirina, rosuvastatina. Había una noción de una arritmia, pero no estaba anticoagulada, parece que le habían dicho en algún momento. Diabética, extabajista y probable POC. Y instala el 9-12 a las 17 horas un déficit focal neurológico brusco, que era una hemiparesia izquierda con una desviación oculocefálica a derecha, constatado por el familiar. Era en el Cerro, la trasladan al hospital del Cerro, donde se constata un NIS de 15. No, ahí en ese momento no contamos con el desglose. Pero bueno, la trasladan al hospital de clínicas, clave 1, como código ACB. Al ingreso, la valoración por la guardia a las 19:15 horas, que habían pasado 2 horas y cuarto del inicio de los síntomas. Tenía una PA de 150-90, un hemoglucotest de 1,05 y la saturación era de 94% al aire. El NIS que se calculó ahí era 14. Por la mirada de esta desviación oculocefálica de 2, una hemianopsia homónima derecha de 2, parálisis facial 1, disartria 1, la debilidad del miembro superior izquierdo de 3, miembro inferior izquierdo de 2, sensibilidad de 1 y negligencia de 2. Tenía un síndrome hemisférico derecho, ¿no? Un TASI le llaman. Entonces, con el planteo de TASI o síndrome hemisférico derecho de ACV isquémico, se solicita la tomografía de cráneo y la angiotomografía. Acá se ve también medio. Esta es la tomografía del cráneo. Obviamente, cuando ingresa, vemos la tomografía de cráneo y lo primero que estamos esperando ahí es que no aparezca un área blanca hiperdensa de sangrado, que no lo vemos ahí, ¿no? ¿Está?
no hemos sangrado, por lo tanto es un ácido isquémico, ¿tá? En ventana para terapias de reperfusión. Y realmente no tenía un aspecto de 10, no tenía elementos de isquemia precoz, como pueden ver ahí. Y en la angiotomografía, esto siempre se realiza la angiotomografía desde callado aórtico, por dos cosas. Una, porque ya vamos a ver si tiene patología en aorta, en las carótidas, si hay oclusión de las arterias carótidas, y también le sirve al intervencionista para ver si como la anatomía de las arterias, si son tortuosas, qué tipo de dispositivo se puede usar. Y acá, en este paciente, como vemos ahí, ya llegamos a la arteria cerebral media. Esta es la arteria cerebral media. Y acá hay un stop de contraste, lo que quiere decir que ahí hay una oclusión de la arteria cerebral media en su sector M1. Y igual vemos que se rellenan las arterias por ahí, lo que quiere decir que tenía una buena circulación colateral. Si ven del otro lado, a ver si puedo poner, del otro lado se ve bien esto, como rellena la arteria cerebral media, del otro lado se ve que no, que para y no se ve más allí. Entonces, con planteo de TASI derecho, infarto total de la circulación arterial, se evidencia, la angio-TC evidencia un aspecto de 10, oclusión de M1 derecha con una buena circulación colateral sin sangrados. Entonces, ¿qué les parece? ¿Candidata a terapia de reperfusión? ¿Y cuál? Llevaba 2 horas y cuarto. Un comentario Sí. que iba a hacer. Muchas veces lo que puede pasar es que el imagenólogo, acá es Hugo y hablamos con él, pero el imagenólogo te diga, se informa tumor extraxial porque tiene un meningioma. Tiene un meningioma ahí para sagital, Y el que yo tumor, no en lo realidad, nombré porque en realidad se puede interpretar como una contraindicación, pero es extraxial y bueno, por su característica no es sangrado. está Digo porque a veces calcificado. te pueden decir tumor. Digo, como te ese comentario, Sí, que sí, había sí. un meningioma calcificado Claro. en la convexidad para sacar el. Porque al médico de puerta digo, le dicen tumor extraxial y dice, bueno, capaz que ya no es candidato. No, pero ahí es importante comunicarse. Claro, Que no lo, claro. digo, y tener realmente un vínculo muy directo. Sí, sí. Sí, o sea, el planteo de hacer isquémico, ¿no? Lo que estamos buscando es otra cosa. Sí, se ve el tumor parasagital ahí, que es un meningioma calcificado, que no tiene riesgo de sangrado ni nada, pero obviamente Informar fríamente a Claro. un médico de emergencia, capaz que digo, que ajusta. cada vez más se están familiarizando con el CTI, que acá, digamos, el área es física, es común, porque el tomógrafo está al lado de la emergencia, el CTI también está incluido. Entonces digo, cada vez se involucran más colegas, entonces digo, creo que tiene que haber un vínculo con el neurólogo, el emergentólogo, el imagenólogo, digo, para que entre todos también cuando surge alguna duda poder evacuarla rápidamente. Sin duda. Creo que Es un trabajo en equipo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el imagenólogo, Francisco Bárbaro, creo que hay que pedirle 3 cosas fundamentales, ¿no? Que te diga que la tomografía no tiene una hemorragia, que te informe el aspecto que a veces digo, se olvida, digo, eso es fundamental y está dentro de lo que hay que informar. Ahí va. Y lógicamente, en el caso de la angio, no solamente si hay oclusión o no, sino el tema de la circulación colateral, porque esto implica un pronóstico. Sí. Quiere decir, sin duda, vos podés tener una M1 ocluida, pero con buena circulación colateral como acá, es una cosa. Una M1 con nada de circulación colateral va a ser otra cosa probablemente. Sí. Yo creo que al imagenólogo o al que informa la tomografía hay que pedirle la mayor cantidad de datos posible, porque eso también te condiciona más allá del tratamiento, sobre todo como estamos en el interior, que sabes que la evolución puede ser una o puede ser otra. Sí, totalmente. Y el Sí, manejo nosotros dinámico de las Claro. colaterales. Cuando tenés mucha, la presión la vas a regular distinto. cuando vemos que hay una buena circulación colateral, como respiramos, que vaya tranquilo, que se traslade
Pero igual no es algo que contraindica, ¿no? Exacto. No, pero al intervencionista, al que lo está tratando, lo va a dejar más tranquilo que tenga una buena circulación colateral, porque como les decía, eso es lo que en algunos casos se puede hacer trombectomía hasta 24 horas, que son los que se llaman progresores lentos hoy en día, que se ha visto que mucho, o sea, corresponde mucho a las colaterales, a esa que está bancando el parénquima cerebral, ¿no? A veces en el interior tenemos una desventaja, obviamente, que no tener la disponibilidad de una resonancia rápida, ver un poco más y ver en el interior en Montevideo. No, ahora, digo, nosotros tenemos un tumor que está un poco para estas cosas obsoletas, sobre todo para pero en 2 meses vamos a tener un tomógrafo nuevo, y vamos a incluir un software que va a poder tener perfusión. Creo que por lo menos es un pasito más para los tiempos en el cual uno puede decir, bueno, tengo posibilidad de hacer trombectomía, lo mando igual aunque los límites estén ahí, pero vos tenés una tomografía con perfusión que de repente digo, bueno, lo mando igual. Sí. Porque a veces uno no mide también lo que implica un traslado. El traslado implica una cantidad de connotaciones, de complicaciones, de cambios de cosas. Todos son decisiones que tienen que ser. Claro, sí. Pero bueno, hacemos hincapié porque estos tratamientos digamos, pueden cambiar, ¿no?, el curso de esa enfermedad. Entonces, si están seleccionados, digo, más o menos, se pueden hacer. Bueno, en realidad esta paciente, ya les comenté, pero que fue el primer tenecteplas, pero le hicimos, es candidata a los 2 tratamientos, ¿no? La pregunta era como para despertar eso, ¿no? Pero claro, era un ACV isquémico con oclusión de gran vaso M1 derecho y con 2 horas y cuarto de evolución. Por lo tanto, es candidato a terapia fibrinolítica y a trombectomía mecánica, las 2 cosas, y no una suplanta a la otra. Entonces, dado que el paciente se encontraba sin contraindicaciones, se realiza la terapia de reperfusión con tenecteplase. A los 10, tenía un NIS de 10 post-trombolisis, había venido con un NIS de 14, o sea, bajó 4 puntos ya, enseguida, apenas dado el tenecteplase, y enseguida coordinamos para trombectomía mecánica. Para que vean que es verdad, nos sacamos la fotito con el tenecteplase, con el residente que lo hicimos, para mandarle a Andrés y al resto del equipo. Y bueno, después la subimos enseguida al angiógrafo, y le practicamos una angiografía, siempre hacemos una angiografía para ver cómo están los vasos. Y como ven ahí, esa es la circulación de la carótida interna derecha. Esto acá es un frente, o sea, la primera es un frente, la del medio es un perfil, y la más de la derecha es una oblicua, y nos aseguramos bien, le hicimos varios enfoques, pero todo el territorio que va a ser de la arteria cerebral media ahí estaba reperfundido, o sea, estaba recanalizado. Así que no le hicimos trombectomía mecánica porque ya se había recanalizado con el trombolitis. Y eso en cuestión de minutos, que subió de la emergencia al angiógrafo del hospital de Clínica. O sea que, aunque tenga la indicación siempre, tenía la indicación, por lo tanto sí hay que llevarlo, pero cuando lo subimos ya estaba recanalizado. Bien. Se visualiza recanalización completa de arteria cerebral media y todos sus ramos, sin evidencia de oclusiones arteriales. Y bueno, como evoluciona esta paciente, ingresa a la unidad ACV, también como les había comentado, un tratamiento 1A, también la paciente estaba estable, mejoría sintomática durante la internación, quedó con un leve trastorno sensitivo y agnóstico, con buen control metabólico, con buen control de PA, tolerando la vía oral. Durante el interrogatorio al ingreso surgió la noción de la arritmia,
que la habían suspendido y durante la internación se constata la FA, por lo tanto se inicia anticoagulación pensamos que se beneficiaría por la edad y eso de anticoagulantes directos, se inició rivaroxaban. Y el NIS al egreso fue de 2, sensitivo del lado izquierdo y extinción. O sea, con un MRS, un ranking de 0, siguió siendo funcional y independiente. Por suerte. Bueno, por ahí va lo mío. No sé si me escuchan bien ahí, en el Zoom. Si nadie dice nada, porque me escuchan bien. Bueno, yo voy a hablar de la parte más incómoda, que es las complicaciones. La parte más antipática, que son las complicaciones de los tratamientos de reperfusión, tanto químicos como mecánicos. Yo puse esta imagen al principio porque me pareció importante que del beneficio al detrimento del trombolítico hay un paso que no es muy lejano y que puede ser, no vengo a decir que todos los trombolíticos son malos y pueden terminar en una tragedia, pero siempre tener en cuenta que cuando uno destapa un vaso ocluido, hay un montón de daño que se genera, que lo tenemos que tener en mente, que es el daño por repercusión, ¿no? Cuando un caño está tapado y se destapa, entra agua a presión y esa agua a presión puede generar un montón de cambios. Como ustedes pueden ver, el edema que se genera en el infarto, si la hemodinamia aumenta mucho en ese vaso, puede terminar en el área necrótica con un sangrado, y además toda la neurotoxicidad que se genera con el tiempo en la medida que el mismo infarto va a evolucionar. En general, las hemorragias sintomáticas que consideró el NINS, que fue el estudio de la trombolisis, las dividen en tempranas y tardías. Las tempranas son aquellas que se dan dentro de las primeras 36 horas de realizado el RTPA, el trombolítico, y remotas son aquellas que son más infrecuentes, pero que se pueden ver mayor a 36 horas después de realizado el tratamiento. En el ECAS, que fue el segundo estudio de trombolisis, se vio que solo el 6,4 de los tratados con trombolítico tenían un riesgo de sangrado y de hemorragia sintomática versus el 0,6 pacientes de los que no recibían tratamiento, pero igual sigue siendo un número muy bajo, una frecuencia muy baja de sangrados sintomáticos. Y el sangrado sistémico, considerado generalmente como hemorragia digestiva o hemorragia urinaria, son el 1,6, mucho menos frecuente de los pacientes que recibían este tratamiento. Pero considerar que, a pesar de que es muy bajo, una hemorragia digestiva o una hemorragia urinaria puede llevar a un cambio hemodinámico con un shock que disminuya mucho la presión de perfusión cerebral y el área isquémica aumentar de forma secundaria. Complicaciones más infrecuentes, pero que tenemos que tenerla en cuenta, y más acá, José Pedro sabe porque la tuvimos, un angioedema lingual, que es una reacción alérgica al tratamiento trombolítico, que vamos a ver por qué, y la injuria por repercusión, que es algo que no tenemos muy en cuenta, pero que es lo que les decía, cuando ese vaso está ocluido y se destapa de forma brusca, el hiperflujo que se genera en el área que estaba en sufrimiento puede generar un montón de cambios de edema y, bueno, y de sangrado, que tenemos que tenerlo en cuenta para el trombolítico o cuando vienen de trombectomía para el CTI, ¿no? Entonces me pareció importante ir de lo práctico a lo teórico y vamos a ver unos casos. El primer caso es una paciente de 80 años, de sexo femenino, hipertensa, que estaba tratada con losartán y una fibrilación auricular que estaba sin anticoagular, antiagregada con aspirina. Presentó una caída presenciada 2 horas previo al ingreso, que fue una caída por hemiparesia, y cuando viene a la emergencia se constata un mutismo afásico y una hemiplegia derecha con compromiso facial. El NIS en ese momento era de 19 puntos, tenía una presión arterial de 150/90, obviamente que en el electrocardiograma tenía la FA constatada con baja tasa de bloqueo, un tiempo de protrombina de 11 segundos, plaquetas de 200.000 y el hemoglucotés de 1,10. Un poco para los criterios de trombolisis, si estaba incluido o no. La tomografía de cráneo mostraba elementos indirectos de isquemia, que ahora después vamos a ver un poco la imagen, y tenía un aspecto de 8,
que no había obviamente evidencia de sangrado, pero se veía el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Se plantea iniciar el trombolítico y posteriormente secuencial, como tenía una oclusión de M1, como ahora vamos a ver, se iba a trasladar para trombectomía mecánica. Se empieza el tratamiento trombolítico y después de 3 horas iniciados los síntomas, y a los 40 minutos de iniciado el tratamiento, la paciente presenta un deterioro de vigilia y hay que repetir la imagen de cráneo. Entonces ustedes pueden ver acá, marcado en rojo, la oclusión de M1, el signo de cerebral media hiperdensa y la oclusión en la angio de M1, y pueden ver en la segunda tomografía, que se repitió, cómo hay un área espontáneamente hiperdensa en tomografía sobre el área de isquemia, que es un sangrado intrainfarto. Entonces, esta es una complicación de una hemorragia sintomática durante la infusión del tratamiento trombolítico. Entonces, en este momento, ¿qué medidas realizarían en la emergencia con esta paciente? ¿Continuarían el tratamiento trombolítico y revalorar con una nueva tomografía al culminar? ¿Realizarían medidas osmóticas por el edema local que tiene el infarto, que podría llegar a un edema maligno? ¿Detendría el tratamiento trombolítico y haría crioprecipitados? ¿Realizaría ácido tranexámico sin terminar de infundir, sin detener la infusión de trombolítico? ¿O detendría el trombolítico, haría crioprecipitados y tranexámicos? A ver qué opinan un poco. Yo haría el L. sobre todo por el edema. Ahí va. Los demás. Ya Sebastián, Mayra, Diego, creo que están en puerta. José Pedro, que está siempre ahí. Bueno, la idea un poco es que este paciente, si tiene un sangrado intrainfusión, la primera medida es detener el tratamiento trombolítico, y la segunda medida vamos a ver que es más fisiopatológico en base al mecanismo de acción del tratamiento trombolítico. Lo que recomiendan las guías uruguayas de ACV y las guías internacionales es detener el tratamiento trombolítico, realizar un nuevo hemograma, tiempo de protrombina y fibrinógenos. ¿Por qué? Porque el tratamiento que vamos a hacer para revertir el tratamiento trombolítico necesita un control principalmente del fibrinógeno, ¿no? Porque acuérdense que el coágulo que obstruye el vaso está rodeado por fibrinógeno, plasmina, que es lo que el trombolítico va a degradar. Y en base a ese parámetro de medición vamos a poder definir cuánto le vamos a hacer y si vamos a repetir la dosis del antídoto, digamos, del tratamiento trombolítico. Se va a hacer, obviamente, que una tomografía, no cuando culmine, sino en el momento, porque a veces uno dice, le acabo de hacer una tomografía, le haría otra, y bueno, y sí, porque hubo un cambio, principalmente el cambio para realizar una tomografía de urgencia una vez infundido o durante la infusión, es que haya un cambio en el NIS de 4 puntos, o que haya un declive en lo que es la vigilia del paciente. Obviamente que si hay anisocoria o algún signo de herniación clínica también, ¿no? Y si se confirma el sangrado, como en este caso, se va a hacer, además de tener el trombolítico, 2 medidas fundamentales. Uno es el ácido tranexámico, porque el ácido tranexámico, ustedes pueden ver ahí en el esquemita que se pega entre el plasminógeno y la fibrina y hace que no siga actuando el tratamiento fibrinolítico, por eso se hace el tranexámico. Se hace 1 gramo a pasar en 10 minutos, que después se podrá volver a repetir si el fibrinógeno es menor a 150, por eso es importante medirlo. Y los crioprecipitados, que son una combinación de factores de la coagulación, el factor 8, el factor de von Willebrand, el factor 13 y el fibrinógeno, que es lo que en este caso está en realidad disminuyendo por el tratamiento que estoy haciendo, reponerlo, y al reponer, digamos, inhibir el mecanismo del trombolítico y reponer lo que se está consumiendo, estoy revirtiendo el efecto que en este caso está haciendo iatrogénico. Se repite la fibrinogenemia y en el caso de estar disminuida se vuelve a repetir los crioprecipitados. Obviamente que esto es siempre en equipo con el hemoterapeuta, no es una decisión, yo no voy a ir a buscar los crioprecipitados, sino que voy a llamar, voy a discutir con él y voy a tener en sobreaviso al neurocirujano en caso de que esto aumente el volumen del hematoma o haya que realizar una descompresiva. Obviamente que
para los sangrados extraneurológicos es lo mismo, ¿no? Si empieza una hematuria en curso y la hemostasis no logra detenerla, voy a hacer la misma guía de procedimiento, al igual que una hemorragia digestiva. Y los sangrados se dividen según el ECAS, que fue el estudio de la trombolisis, en distintos tipos o en distintos grados. H1, la hemorragia grado 1, digamos, sería cuando hay si puedo darle acá una flecha. Cuando hay un sangrado mínimo dentro del área isquémica, o un sangrado que ya es más confluente. Entre el 1 y el 2 es en realidad mínima la diferencia. La característica es que en el 2 es más confluente el sangrado y en el 1 es un sangrado petequial dentro del infarto. Ese sangrado puede ser a nivel cortical, que es donde más perfusión tienen las arterias ocluidas, y ser un infarto, ser una transformación de hemorragia petequial cortical. Siempre obviamente que lo que vamos a mirar son los signos de desviación de la línea media, más allá que no está en la clasificación, en vistas a si hay que hacer una cirugía de compresión o no, y más acá que es cuando tenemos que trasladar al paciente o si tiene una indicación de un tornillo de pico. Y después las otras complicaciones son los hematomas ya más confluentes dentro del infarto, que el hematoma puede ser menos de 30% dentro del área isquemiada o más de 30%, que cuando es muy voluminoso, como ustedes pueden ver ahí, desplaza la línea media y bueno, y ahí tiene riesgo de herniación clínica. Entonces, según el trabajo del NILS y el ECAS, lo que vio es que los pacientes que tenían mayor riesgo de sangrado, uno puede predecir el riesgo de sangrado. Si bien hoy cuando hablaban de las indicaciones, la hipertensión me parece que es algo de que en la violación de protocolo hay que tener muy en cuenta, porque si el límite de hipertensión a veces requirió mucho tratamiento agresivo para bajar la presión, y eso después del riesgo de sangrado, por más que uno llega a un valor de seguridad, es muy alto, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la edad avanzada es un factor de riesgo para el sangrado. Esta paciente tenía 82 años. La mayor gravedad de la ACV medida por el NIS, un NIS mayor a 14, que es lo que uno esperaría para un TASI, o mayor extensión del infarto, aumenta por cada punto del NIS, 1,08 el riesgo. Los niveles de glucosa, acuérdense que la glucosa puede ser osmótica y eso genera más edema, entonces por cada 1,10 de glicemia, aumenta el riesgo casi el doble, y más cuando llega a más de 2 o 3 puntos. Y obviamente los pacientes que tenían algunos antecedentes tienen una vulnerabilidad, un riesgo mayor, como los que tienen una fibrilación auricular, como tenía esta paciente, insuficiencia cardíaca, el deterioro de la función renal, porque esto es un fármaco que obviamente se metaboliza y se excreta. Un filtrado menor a 30 predispone a un mayor sangrado porque va a estar más en sangre la droga. Si usaba antiplaquetarios previamente o no, la leucoaraiosis porque es un área vulnerable dentro del tejido cerebral, o si uno veía algún infarto previo que existía, no cerca en el tiempo, sino previo con un área más consolidada que haya tenido meses o incluso años anteriores. O sea que esta paciente, si bien tenía su indicación, tenía un relativo riesgo porque era una mujer de edad avanzada, tenía unas comorbilidades, ahí la glucosa estaba bien, pero tenía unas comorbilidades importantes que la predisponían a que podía tener un sangrado. No quiere decir que no tuviera indicación, pero es cuando uno también tiene que poner un poco más el ojo a ver el evolutivo, qué es lo que va pasando, y controlar, por ejemplo, los parámetros hemodinámicos. Acá está un poco el trabajo que les mostraba, de cuáles eran los riesgos de mayor sangrado. Como le dije, la edad, la glicemia y el NIS eran los que tenían mayor valor predictor para sangrado. Y una cosa que comparó entre si había mayor sangrado entre el alteplase o el tecneteplase fue este trabajo en NORTES, que lo que vio es que en la dosis, como dijeron, de tecneteplase usada o en la de alteplase que ya usamos, con una ventana de 4,5 horas, el riesgo era de 3% para uno y 2% para otro, no significativo, era igual en cuanto a la tasa de sangrado.
Y en este trabajo lo que vieron es que lo mismo, que la edad avanzada o eventos vasculares que eran moderados a graves con un NIS muy elevado, y aquellos que uno también veía que la ventana era entre 3 y 4 horas y media. Cuanto más nos alejamos de la ventana terapéutica, también hay más riesgo de sangrado, ¿ah? Porque la oclusión se va consolidando más y el área isquemiada empieza a ser un poco mayor y es más friable y más vulnerable al sangrado. El riesgo de sangrado y la imagen de urgencia, como les decía, es si el paciente empieza con una cefalea importante que uno no espera en un infarto que haya una cefalea importante, o empieza con vómitos, o bien, digo, secundario a hipertensión endocraniana, o bien encontramos una declinación del NIS de 4 puntos, tiene indicación de urgencia de imagen. Y algo importante es que también voy a controlar mucho la reducción del parámetro hemodinámico, porque si uno tiene una canilla y le aumenta la presión, más riesgo hay de que aumente el volumen de sangrado. Y después está la hemorragia remota, que es aquella que se da días después del trombolítico o 36 horas posterior. Puede ser única o múltiple. ¿En qué paciente va a pasar? Puede pasar en pacientes que tengan antecedentes de angiopatía amiloide o que haya evidencia de una angiopatía amiloide o que tengan riesgo para una angiopatía amiloide. Pacientes mayores o con eventos vasculares previos o que tuviera alguna imagen en resonancia que se vieran microsangrados o que tuviera evidencia de sangrados periféricos más evocadores de una angiopatía amiloide. Se vio que era el 1 a 3% del NINS y 2% en el ECA, el sangrado remoto. El sexo femenino y la edad avanzada son factores de riesgo. Esto es difícil porque en general los pacientes que le hacemos trombolíticos no tienen resonancia como para decir tenemos evidencia de angiopatía amiloide. Podemos sospecharla, pero no tenemos, digamos, la evidencia imagenológica. Pero son poco frecuentes las hemorragias remotas. El caso 2, de la primera parte, lo más importante es que la violación de protocolo, que me parece que es lo que lleva a los buenos resultados, el no tener violación de protocolo, es que individualicemos, o por ejemplo hoy Virginia me preguntaba qué pasaba con aquellos pacientes que tienen 90 años, y que antes era como un criterio decir, bueno, no le voy a hacer trombolítico, el riesgo de sangrado puede aumentar porque tiene vulnerabilidad tener una probable angiopatía amiloide o tener algún área friable sangrable, pero hay personas de 90 años que tienen indemnidad encefálica, no tienen mucha leucoradiosis y una buena funcionalidad, y le estoy prohibiendo una de 94. Una trombectomía de 90 años. Muy bien. Sí, impecable. Esto es individualizado y muchas veces los criterios de inclusión y exclusión, más los de exclusión, son un poco variables acorde a lo que uno tenga frente a sus ojos, ¿no? Hay personas de 90 años que funcionan muy bien y hay otras mucho más jóvenes que en realidad ya no funcionan tan bien. La segunda complicación es una complicación infrecuente, pero que acá tuvimos una, que, bueno, esto es un paciente de sexo masculino, 53 años, hipertenso, tratado con enalapril, 20 miligramos día, que ingresó como un código ACV con una hemiparesia izquierda y una disartria de 1 hora de inicio, era un síndrome motor puro, no tenía alteraciones de conciencia, tenía, como les dije, una disartria, una hemiplegia con compromiso facial, y con un NIS de 12 puntos, con una presión de 140/90 y un electrocardiograma normal, con una hemoglucosis de 0,9, se hizo la tomografía que no había evidencia de hemorragia, ni de isquemia configurada, y con un aspect de 9 se comenzó la trombolisis con alteplase. Hubo una mejoría en el score de NIS de 2 puntos, pero a los 50 minutos de comenzada la infusión, el paciente refiere una dificultad para respirar y un edema progresivo de la lengua y de los labios. Ese edema llevó a la protrusión lingual y a una oclusión de la vía aérea superior, que hubo que tener medidas tanto sintomáticas con corticoides y adrenalina, como de ventilación, como pueden ver ahí, que en el caso de la ventilación se complica, Susana José Pedro, porque acá se da nasotraqueal. Nosotros, caso de una señora de 84 años, para muñeca, que fue posterior al Fue en diferido. político, ya la teníamos en CTI, porque nosotros por protocolo no tenemos 24 horas de intubación fundamental, y tuvo protrusión, pero bueno, el manejo de la vía aérea fue orotraqueal, pero fue un poco antes de que tenía la
Además se trató con IECA y el vitamínico y a las 24 horas ya lo teníamos jugado. Es una complicación infrecuente, pero que si pasa es potencialmente mortal, ¿no? Y bueno, ¿y por qué pasa? Pasa en el 0,2 a 5% de los casos, es una frecuencia baja, pero en el mecanismo en el cual actúa el trombolítico, que degrada plasminógeno a plasmina, degrada, digamos, el coágulo que degrada la red, esa que existe dentro del trombo. En ese mecanismo de degradación se generan dos sustancias que pueden ser generadoras de fenómenos alérgicos o generadoras de edema a nivel del vaso y fenómenos alérgicos, que es la histamina y la bradiquinina. Eso es un mecanismo independiente de si es TNT-place o alteplase, es un mecanismo dependiente de lo que genera el trombolítico, y que eso lleva a reacciones alérgicas agudas con angioedema, que es el edema difuso del intersticio, que cuando crece mucho, obviamente que comprime estructuras vitales. Y se ha visto que el riesgo es generalmente en pacientes que reciben IECA, que es pacientes los más frecuentes, ¿no? De los hipertensos que reciban IECA. ¿Cómo se maneja? Y bueno, en las guías, uno puede ver las guías americanas, obviamente, que van a decir otras drogas que no tenemos, pero las uruguayas es el manejo básico de la vía aérea, mantener la vía aérea permeable. Si hay un edema limitado, bueno, ahí diferir un poco la ventilación, eso se trabaja en conjunto con el intensivista, y en el caso de que haya una oclusión total y no se pueda permeabilizar la vía aérea, la nasotraqueal. Se suspende la trombolisis, no se le va a administrar IECA en la evolución, ahí preferimos los ARA2, y se va a hacer metilprednisolona 125 miligramos en bolo, el calitrón, la clorfeniramina, ranitidina, tanto por su acción histaminérgica, ¿no?, que la ranitidina suele tener, como por prevenir los sangrados que puede haber por metilprednisolona. Y bueno, y después la epinefrina, que acá creo que lo que más se hizo fue adrenalina nebulizada, ¿no? Sí. Que en realidad es la medida más efectiva, inmediata por el mecanismo. Claro, claro. Sí, sí. En otros lados hacen difenhidramina, que acá no tenemos. Es un efecto, ya les digo, poco frecuente, pero pasa, y acá pasó. Y después tenemos el otro problema, que es cuando les decía que ese vaso se abre, y al abrirse la oclusión empieza a haber un flujo, que la presión hace que sea un flujo tisular aumentado, y eso puede haber no solo el riesgo de sangrado, sino el riesgo de edema, porque el endotelio se abre y hay pasaje de líquido al intersticio. Esta lesión por reperfusión, acuérdense que el tejido ahí estaba vulnerable, era un tejido que estaba en penumbra, esas células no funcionaban como funciona una neurona común, porque son neuronas que estaban funcionando con bajo gasto de sangre. Entonces, al no funcionar distinto, produce más radicales libres, hay más edema y más daño, no solo vinculado al flujo, sino también vinculado a lo que es la disfunción mitocondrial, la neuroinflamación. Y esto lleva muchas veces al edema vasogénico, que es el edema porque el líquido va hacia el intersticio y no tanto por un edema de lesión neuronal. La hiperperfusión tardía la podemos ver acá en cambios hemodinámicos que se producen en pacientes que vienen de trombectomía, por ejemplo, que las primeras horas va a estar en su centro terciario, pero después va a venir el CTI de acá, y ahí tenemos que conocer un poco los parámetros hemodinámicos que tenemos que tener en cuenta según los resultados que hayan sido de la angiografía. El riesgo de edema, en el caso del RTPA, del trombolítico intravenoso, es en las primeras 24 horas, y en general se dan en pacientes que iban a tener un infarto muy extenso, porque obviamente si yo destapo un área que tenía una penumbra muy extensa, en esa área de penumbra puede haber un edema también muy extenso. Entonces aquellos pacientes que tienen un signo de cerebral media hiperdensa evidente o oclusión de M1 son el mayor riesgo. Los que tenían un trastorno de conciencia o que requirieron ventilación también están en riesgo. A su vez, los que tenían un defecto del campo visual, porque es un área encefálica en la cual no hay expansión, y si hay un edema ahí, hay un alto riesgo de herniación. Hay una puntuación, que es la puntuación edema, que en realidad es una puntuación del edema local del infarto previo a que esto pase, y poder predecir, que es el borramiento de las cisternas basales, previo, ¿no? El borramiento de las cisternas basales o el desplazamiento de la línea media
o la hiperglicemia, como les decía, que es osmótica, y si recibió tratamiento de reperfusión química o mecánica. El edema cerebral lo va a manejar también en conjunto con el intensivista, con las medidas que en realidad importan más, que son mantener la perfusión con una seguridad de disminuir la hipertensión endocraniana. Y una cosa muy importante que me pareció vinculado a este tema es lo que hablaba Rodrigo, que no es lo mismo recanalizar que reperfundir. Recanalizar es cuando uno restaura la permeabilidad del vaso, pero no quiere decir que la función o que la neurona que está distal a ese vaso ocluido va a volver a tener su función. Entonces, la reperfusión es la restauración del flujo, pero con restauración de función porque sobrevivió el tejido. Porque muchas veces se recanaliza, pero no se reperfunde. Las regiones más distales quedaron infartadas. Y obviamente que una mejor reperfusión es cuando hay una recanalización. El riesgo de complicaciones por reperfusión en general se dan en mayores de 50 años y cuando el núcleo del infarto era extenso y el área de penumbra no era tan extensa, cuando el área necrótica ya era más extensa. ¿Y cómo yo reduzco el riesgo de estos pacientes? Bueno, primero es que si esa canilla está muy fuerte abierta, cerrarla un poco, por lo tanto voy a tener que tener una presión sistólica de menos de 180, post-trombolítico, o menos de 140, post-trombectomía, cuando hubo un TISI entre 2 y 3, con la barrera hematocefálica permeable. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que vengan para acá después de una trombectomía, generalmente van a venir destapados, si lo lograron destapar, y van a tener un TISI 2 o 3, 2B o 3, que eso quiere decir que el vaso se recanalizó. En esos pacientes, el parámetro hemodinámico hay que tenerlo entre 140 y 160 de presión arterial sistólica. Y lo más importante del cuidado de todo paciente con ACV es esto: controlar todas las cosas que pueden conllevar a una disminución de la perfusión, que es, el paciente con ACV no es solo manejarle, digamos, el ACV, hay que tener en cuenta los parámetros ventilatorios, que no tenga hipoxemia, que no tenga hipercapnia, porque eso va a llevar a que aumente las demandas de oxígeno a nivel tisular, o a que aumente la perfusión, y eso puede haber daño o por perfusión o por hipoperfusión. Considerar que muchos pacientes van a estar ventilados, y ahí el trabajo con el intensivista es importante por la presión del ventilador, la PIP, que eso también va a influir en la hemodinamia, y en general la hipocapnia es más infrecuente, pero uno considerar que estos pacientes no son solo el vaso ocluido, sino todo el terreno general, la perfusión, la ventilación, la temperatura, la glicemia, es un cuidado más global y no un cuidado únicamente de destapar el vaso y nada más. Y bueno, esto es un poco las complicaciones, que son pocas, pero que uno siempre tiene que tenerla en cuenta. Creo que para mitigar el riesgo de complicaciones, lo fundamental es que no tengamos violación de protocolo, y que la mayoría de los pacientes, la mayoría no, pero una gran proporción de pacientes, si no tiene criterio, no tiene criterio. Y un poco como decía Hugo, a veces la familia nos presiona, y uno tiene que tener cuidado porque hace el trombolítico y el riesgo puede ser en diferido también. No las primeras 24 horas, pero el otro día sangró, o el otro día aumentó el edema. Entonces tiene que predecir ese efecto, tanto por los cuidados peri-reperfusión, como predecir en aquellos pacientes que tienen riesgo de sangrado. Si tienen preguntas, compartir. El tema es, creo que seguir avanzando en cómo conocer todas las instancias y las demoras, porque siempre se trabajó mucho en lo intra, ¿no? Institución, que acá lo hemos un poco barrido con el hecho de tener una sola puerta. Logramos también esto de 24 horas en la misma organización, con lo cual también garantiza que haya como que el mismo tratamiento para todos los usuarios. Y bueno, aparte de esto de que todos los demás conozcan los criterios de ingreso y los criterios por los que se accede a un tratamiento o al otro, sobre todo los colegas que están a veces más lejos de la puerta, están a cada vuelta, es más fácil. Los que están lejos, a veces es mover a un paciente mucho tiempo, a dónde, bueno, eso a veces es bueno tenerlo como más fresco. Y porque esto es dinámico, como en algún momento se hacía la anteplasia, ahora pasamos a una técnica que es mucho más rápida,
Y también un poco desahoga o decomprime un poco el estrés de sacar al paciente a cualquier hora, ¿no? Hacerlo como más ordenado. Pero fue muy oportuno el hacer esta charla porque fue, sobre todo por esto, por la necesidad permanente de actualizar el que hay que ceñir al criterio que es necesario. Creo que Está por fuera, pero igual se tiene que asistir y se va a dar un tratamiento. Hay cosas que uno tiene que tener seguridad en aclararle porque la presión de la sociedad o de la familia también hace, ¿no? Que permanentemente piense, ¿por qué no le hizo? Porque no indicaba. Porque tenía más hemos riesgo. tenido acá una curva de aprendizaje muy buena en los últimos años, y yo siempre focalizo los médicos que trabajan en el interior del departamento, tienen muy claro todo el checklist de las cosas que hay que sí y que no tener en cuenta para la indicación. Eso creo que hemos crecido en aprendizaje acá. Y ahí como que, sí, uno no divide el ACV en el sector público-privado, sino que es el ACV en el departamento. Pero destaco eso, que los médicos del interior uno ve que tienen muy aceitado cuándo sí, cuándo no, cómo trasladarlo, en qué medidas de seguridad, que uno en otro lado, así en Montevideo, por ejemplo, se ve que los pacientes los trasladan o menos, o que demoran, sí, y que en el interior eso no lo ve. Uno tiene que decir las cosas buenas también que suceden en el interior. Sí, sí. Bueno, si no tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias.